Bueno, siguiendo con el contenido en la materia de legislación comercial, vamos a desarrollar hoy la ley 1034/83, que es la ley del comerciante. Bueno, esta ley, la ley 1034/83, la cual llamamos ley del comerciante, tiene por objeto, según lo que dispone su artículo 1, tiene por objeto regular la actividad del comerciante, sus derechos, obligaciones, la competencia comercial, la transferencia de los establecimientos mercantiles y caracterizar los actos de comercio. A falta de normas especiales de la ley del comerciante, se le van a aplicar las disposiciones del Código Civil. ¿Qué significa esto? Que de por ahí, si la ley del comerciante no establece ciertas circunstancias o ciertas situaciones que se pueden dar, entonces se puede aplicar las disposiciones del Código Civil. Los usos y costumbres mercantiles pueden servir de regla solo cuando la ley se refiere a ellos, para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos o convenciones de la misma naturaleza. Entonces, según la propia ley, que es la ley del comerciante, ¿verdad? La ley 1034/83, va a regular todo lo referente a la actividad del comerciante, ya sea sus derechos, obligaciones, cuáles son los actos de comercio, cuál es la ley que se va a aplicar cuando la ley del comerciante no disponga sobre alguna circunstancia que se pueda dar. En materia comercial, bueno, establece también que se puede aplicar lo que dispone el Código Civil. Bueno, los actos de comercio. La ley del comerciante también establece cuáles son los actos considerados actos de comercio, es decir, los actos que una vez realizados se consideran actos de comercio. Y acá tenemos en su artículo 71, dice, son actos de comercio toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o inmueble, de derechos sobre ella o de derechos intelectuales, para lucrar con su enajenación, sea en el mismo estado en que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor. También la transmisión de ese bien mueble o inmueble, y también las operaciones de banco, operaciones de cambio, seguros, empresas financieras, warrant, corretaje o remate. También las negociaciones sobre letras de cambio, cheques o cualquier otro documento de crédito endosable o al portador. También la emisión, oferta, suscripción pública y en general las operaciones realizadas en el mercado de capitales respecto de títulos, valores y documentos que les sean equiparados. También la actividad para la distribución de bienes y servicios, lo que conocemos comúnmente, ¿verdad?, como acto de comercio. Las comisiones, los mandatos comerciales y depósitos, el transporte de personas o cosas realizados habitualmente, es decir, ese transporte de personas o de cosas se debe realizar habitualmente como para que se configure un acto de comercio. La adquisición o enajenación de un establecimiento mercantil, es decir, el hecho de que vos vendés o adquirís un establecimiento mercantil también configura un acto de comercio. La construcción, compraventa o fletamento de buques y aeronaves y todo lo relativo al comercio marítimo, fluvial, lacustre o aéreo. También las operaciones de los representantes, factores y dependientes. Las cartas de créditos, las fianzas, prendas y demás accesorios de las operaciones comerciales. Y todos los actos que están especialmente legislados son considerados entonces actos de comercio. Bueno, con relación al comerciante, ¿quién es el comerciante? El comerciante es aquella persona que se dedica de manera habitual a la actividad
comercial. Y eso supone que va a comprar y vender diferentes tipos de artículos o servicios con el objetivo de obtener una ganancia o un lucro, como intermediario entre quien produce y quien utiliza esa mercancía o ese servicio. A esa persona entonces le llamamos comerciante. Entonces viene a ser la persona que se dedica de manera habitual y oficial al comercio, ¿verdad? Es decir, que compra y vende mercaderías o mercancías o servicios de diferentes tipos con el objetivo de obtener una ganancia, actuando como intermediario entre quien está produciendo el servicio o el artículo y quien utiliza ese servicio o ese artículo. Bueno, según la ley del comerciante, son comerciantes estas personas, las que realizan profesionalmente actos de comercio, es decir, las que realizan este tipo de actos: la actividad de distribución de bienes y servicios, la comisión, mandatos comerciales y depósitos, el transporte de cosas o de personas habitualmente. Ellos entonces son considerados comerciantes, las personas que realizan los actos de comercio, así como también las sociedades que tengan por objeto principal la realización de actos de comercio. Es decir, tanto las personas físicas como las sociedades en general que se dediquen a realizar actos de comercio. Esos son consideradas comerciantes. Así como las que tienen la calidad de comerciantes según esta ley, están sujetos a la legislación comercial en los actos que realizan como tales. Es decir, los que tienen la matrícula de comerciante o los que adquirieron la calidad de comerciante según la ley del comerciante, tienen que cumplir con todos los actos o con todas las disposiciones que establece la ley 1034/83. Es decir, una vez que se adquiera esa capacidad o esa calidad de comerciante, ya se está sujeto a todo lo que dispone la ley del comerciante. Y aquellas personas que realicen accidentalmente actos de comercio no son consideradas comerciantes. Quedan, sin embargo, sujetos en cuanto a las consecuencias de esos actos a una legislación comercial. Es decir, las consecuencias no realizan de forma habitual esos actos, pero sin embargo, si lo realizan, tienen consecuencias en materia comercial. Bueno, ¿quiénes pueden ejercer el comercio? Toda persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ejercer el comercio, es decir, aquellas personas que no hayan sido inhabilitadas judicialmente, ¿verdad? Aquellas que están dentro de lo que es la capacidad de hecho, ¿verdad? Es decir, aquellas personas que posean la capacidad de hecho y también la libre administración de sus bienes. Acá tenemos, por ejemplo, que la capacidad legal para ejercer el comercio lo tienen todo menor que haya cumplido 16 años de edad, podrá ejercer el comercio si se haya autorizado legalmente o emancipado. En caso de oposición del representante legal, deberá resolver el juez de menores. La autorización otorgada no podrá ser retirada al menor sino por dicho juez a instancia del padre o de la madre o tutor según el caso. Es decir, que todo menor de edad que haya cumplido 16 años puede ejercer el comercio siempre y cuando esté autorizado por sus padres o esté emancipado, es decir, que se haya sustraído de la tutela de sus padres. ¿Cómo se da la emancipación? Bueno, se puede dar, por ejemplo, porque se contrajo un matrimonio con la debida autorización de sus padres, entonces por lo tanto ya esa persona se haya emancipado. Entonces, ese menor de 16 años que haya cumplido esa edad, ¿verdad?, puede ejercer el comercio siempre y cuando haya sido autorizado
por sus padres o esa persona se haya ya emancipado. Bueno, la incompatibilidad para ejercer el comercio. ¿Quiénes no pueden ejercer el comercio? No pueden ejercer el comercio por incompatibilidad de Estado las corporaciones eclesiásticas, los jueces y representantes del Ministerio Fiscal y la Defensa Pública, los funcionarios públicos, conforme a lo que dispone la Ley 200/70, así como las personas inhabilitadas por leyes especiales. Entonces, las corporaciones eclesiásticas no pueden ejercer el comercio. Los jueces y representantes del Ministerio Fiscal y la Defensa Pública tampoco pueden ejercer el comercio. Es decir, pueden formar parte de una sociedad, pero no pueden llevar la representación de esa sociedad. ¿Por qué? Porque hay incompatibilidad de Estado, es decir, hay contraposición de intereses acá. En el sentido de que un representante del Ministerio Público, por ejemplo, un magistrado o un defensor público, se puede valer de su influencia como para obtener ciertos beneficios para su empresa o para la actividad lucrativa del comercio que está realizado. Entonces, por eso, los representantes del Ministerio Público, de la Defensa Pública o los magistrados en general no pueden ejercer el comercio, así como también los funcionarios públicos que ejerzan ciertas funciones, ¿verdad?, que van a, en el cual pueden valerse, ¿verdad?, de su posición como para obtener más beneficio para esa actividad comercial que puedan realizar. Entonces, por eso que la ley del comerciante le prohíbe a los funcionarios públicos ejercer el comercio. Y las demás personas inhabilitadas por leyes especiales son aquellas personas, por ejemplo, que han sido declarados en quiebra. Las personas que han sido declaradas en quiebra, en algunos casos, ¿verdad? Cuando hay calificación de la quiebra, según se califica como quiebra dolosa, como quiebra culposa, se le inhabilita, hay como una sanción a esa persona que ha sido declarada en quiebra una vez que termine ese procedimiento de quiebra. Es decir, no pueden ejercer el comercio, no pueden ejercer actos de comercio hasta 3, 4, 7 o 10 años después de que haya finiquitado su juicio, su procedimiento de quiebra, ¿verdad? Bueno, si por ejemplo la persona fue declarada en quiebra y posteriormente se calificó como una quiebra culposa, entonces hasta 5 años después de que termine su procedimiento de quiebra no puede ejercer actos de comercio. Y aquellas personas que hayan sido declarados, hayan sido calificados su quiebra como quiebra dolosa, se les sanciona con la inhabilitación, ¿verdad?, de hasta 10 años de no poder ejercer actos de comercio, ¿verdad? Depende del tipo de calificación de quiebra que haya obtenido la persona que ha sido declarada en quiebra. Y ojo que esa sanción se tiene en cuenta una vez que haya terminado el procedimiento de quiebra. Desde ahí se empieza a computar esa inhabilitación, vamos a decir. Bueno, después tenemos las obligaciones del comerciante. Son obligaciones del comerciante someterse a las formalidades especiales establecidas por la ley mercantil en los actos que realice. Es decir, tiene que someterse a todo lo que está establecida en la ley del comerciante, en lo que establece a su actividad lucrativa del comercio, ¿verdad? En lo que atañe, perdón, a la actividad lucrativa del comercio. También se debe inscribir en el registro público, primero debe matricularse, debe obtener la matrícula correspondiente y esa matrícula debe inscribir en el registro público de comercio. También debe seguir un orden cronológico y regular su contabilidad, llevando los libros necesarios para ese fin. Es decir, debe llevar una contabilidad regular y con un orden cronológico, así como también todos los libros
todos los libros que sean necesarios para eso, para ese fin. Ese libro entonces tiene que llevarse también de una forma cronológica y regular. Otra obligación del comerciante es la de conservar los libros de contabilidad, los documentos en general, la correspondencia o todos los documentos que guarden relación con el giro de su actividad, que es el comercio, ¿verdad? Por el plazo establecido en el artículo 85. Y el plazo establecido en este artículo viene a ser el de 5 años. Es decir, por 5 años los comerciantes tienen la obligación de conservar los libros de contabilidad, la correspondencia y todos los documentos que guarden relación con la actividad comercial que realizan. Es decir, la factura en general se tiene que conservar por 5 años. Eso está dentro de las obligaciones del comerciante. Después tenemos cuáles son los requisitos para obtener la matrícula del comerciante. Bueno, la matrícula del comerciante, para que se pueda obtener, se tiene que solicitar al juez comercial, al juez de comercio, y en el cual se tiene que expresar, ¿verdad? Esa solicitud tiene que expresar el nombre, el domicilio, el estado civil, nacionalidad, y tratándose de una sociedad, el nombre de los socios y la firma social adoptada. También la determinación del género de su actividad, es decir, el género de la actividad al cual se va a dedicar. El lugar o domicilio del establecimiento u oficina, es decir, el lugar del establecimiento comercial, ¿verdad? O de la oficina, en el caso que sea una sociedad. El nombre del gerente o factor encargado del establecimiento, los documentos que justifiquen su capacidad, es decir, todos los documentos que justifiquen de que se tiene la capacidad suficiente como para ejercer el comercio. Entonces, esta matrícula, para obtener la matrícula se debe llenar estos requisitos, y una vez expedido por el juez en lo civil comercial, se tiene que inscribir esta matrícula en el registro público de comercio. Y la inscripción de esta matrícula del comerciante, una vez que se inscribe ya en el registro público de comercio, hace presumir la calidad de comerciante para todos los efectos legales, y desde esa fecha que se hubiera efectuado, es decir, una vez que se inscribe la matrícula del comerciante en el registro público de comercio, se supone que, o se presume que ya se está realizando, ya se tiene la calidad de comerciante y se están realizando todas las actividades comerciales para los efectos legales. Bueno, los comerciantes en particular, hay ciertos comerciantes en particular, vamos a decir, son personas que se dedican a ciertas actividades que son considerados comerciantes. Y estos comerciantes en particular son los corredores. ¿Quiénes son los corredores? ¿Y cuál es la actividad que desarrolla? Bueno, los corredores, según la propia ley del comerciante, que es la ley 1034/83, son las personas que, sin hallarse en una situación de dependencia, es decir, no hay una dependencia, no hay un orden jerárquico, no tienen un jefe, median entre la oferta y la demanda para la conclusión de esos negocios comerciales, o vinculan a las partes promoviendo la conclusión de contratos, haciendo de dicha actividad una profesión habitual. Es decir, que son personas que, vamos a decir, no tienen una dependencia, son independientes, pero que median entre la oferta y la demanda, y hace que se realice un negocio comercial, y
vinculan a las partes, tanto vinculan al oferente como al demandante. Y gracias a esa vinculación que promueven, ¿verdad?, se puede concretar un negocio comercial. Y de esa actividad que está realizando lo hace de forma habitual. Entonces, ellos son considerados corredores. Para ser corredor se requiere la mayoría de edad, poseer título de enseñanza secundaria y reunir las demás condiciones para el ejercicio del comercio. Según el artículo 27 de la Ley del Comerciante, todo corredor está obligado a matricularse en el juzgado competente, inscribir su matrícula y los documentos que son requeridos para el registro público de comercio. Es decir, el corredor también está obligado a matricularse, es decir, a obtener la matrícula del comerciante y también a presentar todos los documentos requeridos en el registro público de comercio, así como cualquier otro comerciante. Y para dicho efecto, la petición correspondiente contendrá la constancia de tener la edad requerida o de estar autorizado para el ejercicio del comercio. Entonces, la actividad del corretaje se refiere a eso, ¿verdad? La actividad del corretaje o los corredores también son considerados comerciantes y son aquellas personas que vinculan, ¿verdad?, a las partes, tanto al oferente como al demandante, y gracias a esa vinculación que realizan, se puede concretar un negocio comercial o se pueden concretar contratos, ¿verdad? Y también el requisito es que también tiene que estar matriculado, debe tener una matrícula y también debe inscribir su matrícula, en el registro público de comercio. Bueno, los corredores también tienen que asentar en forma exacta y ordenada todas las operaciones en que intervienen, tomando nota de cada una inmediatamente después de concluidas en un cuaderno manual foliado. Es decir, los corredores deben contar con un cuaderno que debe estar foliado, es decir, cada hoja debe estar enumerada. Y todas las actividades que ellos, las operaciones en las que esos corredores intervienen, deben asentar en ese cuaderno foliado. ¿Qué es lo que van a asentar en ese cuaderno? Bueno, primero, debe consignar los nombres y los apellidos, así como los domicilios de los contratantes, la calidad, cantidad y precio de los efectos que fuesen objeto de asociación, los plazos y condiciones de pago y todas las circunstancias que permitan el esclarecimiento del negocio y los resultados de su gestión. Es decir, todas las circunstancias, además de los datos particulares para individualizar a las partes, también debe asentar en ese cuaderno todas las circunstancias que permita aclarar un poco más ese negocio que gracias a él o a ella se concluyó y el resultado de la gestión que realizó, ¿verdad? Y estos asientos, por más de que sean manuales, tienen que guardar un orden cronológico. Tienen que tener una numeración progresiva a partir de 1 hasta el fin de cada año. Los asientos del cuaderno manual estarán o sea, esos asientos de este cuaderno manual con que debe contar el corredor, también deben ser trasladados diariamente a cada libro, es decir, a los libros que también son exigidos a los comerciantes, transcribiéndolos literalmente, guardando la misma numeración que llevan en el manual. Es decir, que todo aparte de tener un cuaderno manual foliado, también se debe contar con los libros de comercio que son exigidos por la ley, ¿verdad?
Y todo lo que se asentó en ese cuaderno manual debe transcribirse otra vez literalmente, es decir, así mismo se debe transcribir a los libros exigidos a los comerciantes. Bueno, entonces, en síntesis, entonces, eso es lo que dispone con relación a, con relación a, al comercio, ¿verdad? Es decir, a la actividad comercial en la ley 1034/83. Por ejemplo, eh, cuáles son las obligaciones de los comerciantes, cuáles son sus derechos, cuáles son los actos que son considerados actos de comercio, así como también quiénes son considerados comerciantes, ¿verdad? No solamente las personas físicas, sino que también las personas jurídicas, que son la sociedad en general, ¿verdad? Que realizan actos de comercio. Ellos son considerados comerciantes por la ley del comerciante. Así como también dice que todo comerciante debe cumplir con las disposiciones de la ley del comerciante. Es decir, se debe llevar libros de comercio, dentro de esos libros se deben asentar de forma cronológica, ¿verdad? Se deben realizar los asientos de forma cronológica y ordenada y de forma regular también. Y es decir, todo lo que establece la ley del comerciante como obligación del comerciante, bueno, estas personas lo deben realizar. Y también establece que aquellas personas que por más de que realicen actos considerados actos de comercio y lo realizan de forma accidental, no van a ser considerados comerciantes. Es decir, si venden un inmueble o venden un vehículo automotor, pero lo hacen de forma accidental, en ese caso, por ejemplo, no van a ser considerados comerciantes, por más de que esa actividad o ese acto sea un acto de comercio. No va a ser considerado acto de comercio porque no se realiza de forma habitual. Bueno, y con relación a la capacidad, entonces, toda persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ejercer el comercio. Y la capacidad legal que se requiere para el ejercicio del comercio viene a ser que si se es menor de edad, que por lo menos se haya cumplido 16 años. O que se haya emancipado, ¿verdad? Que se haya sustraído de la tutela de los padres, ¿verdad? Y en el caso de la incompatibilidad para el ejercicio del comercio, es decir, de la imposibilidad de ejercer el comercio, se da para todas estas personas, para los jueces, los fiscales, los defensores públicos, los funcionarios públicos, las corporaciones eclesiásticas y las demás personas inhabilitadas por leyes especiales, que son las personas que hayan sido declarados en quiebra, ¿verdad? Esas personas entonces no pueden ejercer el comercio. También que establece, ¿verdad?, la ley del comerciante, cuáles son las obligaciones que tiene el comerciante, las cuales debe acatar a cabalidad, como toda disposición legal, ¿verdad? Y por último, estuvimos analizando, ¿verdad?, quiénes son los corredores y cuál es la obligación que tienen como corredores. Y por supuesto que los corredores también son considerados comerciantes y por lo tanto también tienen las mismas obligaciones que tienen los demás comerciantes, ¿verdad? Entonces, los corredores tienen que también
obtener una matrícula, tienen que escribir esa matrícula y por sobre todas las cosas cumplir con lo que dispone la ley del comerciante para los comerciantes. Además de ciertos requisitos específicos que deben cumplir, ¿verdad? Que es la de tomar nota de toda tomar nota, ¿verdad? Sentar en un cuaderno manual foliado de todas las actividades que realizaron o en los negocios que intervinieron y cuál fue vamos a decir, el resultado que gracias a su gestión se pudo obtener, ¿verdad? Y entonces, con relación a los corredores también son considerados comerciantes por la ley del comerciante. Bueno, entonces, con relación al contenido de hoy, entonces ya con este vamos a ir finiquitando, ¿verdad? Vamos a seguir con la clase. Vamos a dar continuación mañana al contenido que nos corresponde desarrollar. Entonces, que tengas una buena noche y vamos a seguir con nuestro contenido mañana.